Amigos televidentes, hoy en el segmento Recomendaciones Médicas tenemos una invitada ya de casa, la doctora Nelly Vaca-Latino, pediatra. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor, por esta invitación y a todos los televidentes que tenemos en este momento en Canal 2. Sabemos, doctora, que es una época de algarabía, de celebración, pero que también hay que tener mucha responsabilidad y cuidado en la manipulación de los alimentos. Hace poco hablábamos de los cuidados en la manipulación de la pólvora, pero nos vamos a centrar hoy en algo bastante interesante, bastante importante, porque vamos a dar varios tips sobre la conservación, la preparación y la ingestión de diferentes tipos de alimentos. En esta época, doctora, sabemos de que están de moda las frutas que se comen con cáscara, la manzana, la pera, la fresa y la uva. Para iniciar, ¿cuáles son las recomendaciones que usted brinda a nuestros amigos televidentes para la conservación y la ingesta de este tipo de frutas? Recordemos en estos momentos que estas frutas normalmente se están vendiendo no solo en los supermercados, sino también en los mercados y diferentes puestos que se encuentran en nuestros barrios. La mejor manera de consumir esta fruta es hacerle un buen lavado. ¿Qué vamos a hacer? Si los lavamos con jabón, normalmente el sabor de la fruta cambia, se descompone. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Agua clorada. Se agarra un bidón de agua, se miden 4 litros, se le agregan 5 gotas de cloro y con eso usted sumerge la fruta durante un tiempo aproximado de 1 minuto. Después de eso ya es apta para el consumo humano. Recordemos también verificar el estado en que se encuentra. No es solo dársela al niño y que la muerda, sino partir la fruta para ver que esté en buen estado de conservación, que no esté podrida y que esto nos vaya a evitar en el niño una intoxicación, que es una de las causas más frecuentes por las que recibimos a niños en la consulta médica, por ingesta de alimentos en mal estado o que no han sido preservados adecuadamente. Y no solo nos vamos a referir a la fruta, también nos vamos a referir a los otros tipos de alimentos que se dan en esta temporada navideña. Recordemos que es muy común el relleno, el nacatamal, los postres dulces, por ejemplo Pío Quinto, o postres que llevan ron. Todos esos alimentos también tienen un tiempo de conservación y preparación que permite que su ingesta sea segura, sobre todo en los niños, y hay que tener cuidado sobre todo en los niños menores de 1 año de edad. Sabemos, doctora, que lo fundamental antes de la preparación de los alimentos y antes de la ingesta es el lavado de manos. Pero un lavado de manos efectivo, que dura entre 20 a 40 segundos, no es solo ir a meter las manos al chorro y sacarlas de inmediato. Otro tips importante, doctora, es respecto a las carnes, porque sabemos de que si están en el congelador, ¿cuánto tiempo deben de estar fuera para prepararlas? Lo recomendable, doctor, es que cuando las carnes se van a preparar, 1, se descongelen a la temperatura ambiente y dentro de un recipiente cubierto. 2, se pueden dejar descongelar aproximadamente un periodo de 2 horas. Después de 2 horas ya las carnes empiezan un proceso de descomposición donde hay una proliferación de bacterias. Ahí vamos a tener entonces un foco de infección. ¿Qué pasa? Se recomienda que siempre se verifique el color, el olor y la textura de los alimentos a preparar. Las carnes normalmente cuando ya están en descomposición, su color tiende a variar y se ponen de un color verde azulado y el olor ya no es el olor a carne fresca, sino que ya se siente un olor pútrido, sobre todo al momento de prepararla. Se recomienda que si usted mira un alimento con esta característica, lo deseche inmediatamente porque ya no es apto para consumo humano. Y la época también, doctora, es apta para transgresión alimentaria, que esto nos puede conllevar a una intoxicación alimentaria. Me gustaría que les explique a los televidentes cuál es la diferencia en esos conceptos. Mire, transgresión alimentaria significa que usted va a alimentar a un niño con un alimento que no es adecuado y antes del tiempo indicado por un médico para que el niño lo pueda consumir. La intoxicación alimentaria viene ya cuando hay un alimento en mal estado que provoca un proceso infeccioso en el niño, ya sea un proceso viral o bacteriano. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros hemos escuchado el término de curarle el estómago al niño. Curar el estómago del niño significa que la persona le administra un alimento que no es adecuado, dizque para prepararlo para que lo consuma. Y no ha sucedido. Le vamos a curar el estómago con nacatamal. Y tal vez es un bebé de 4 meses de edad que su proceso digestivo no está lo suficientemente maduro, no tiene la cantidad de enzimas digestivas que debería tener en ese momento para digerir las grasas, carnes que también contiene el nacatamal. O sea, sí tenemos que aprender que los alimentos se van dando conforme la edad de la persona. Entonces, esos son 2 términos que son muy importantes diferenciarlos para poder también manejarlo.
Algo también, doctora, bastante común que se escucha en esta época es: voy a prepararle el estómago a mi hijo purgándolo para que todos los alimentos que va a ingerir le caigan mejor. Entonces, ¿son recomendables los purgantes? No, no es recomendable el purgante. El purgante puede llevar al niño a presentar un cuadro de vómitos y diarrea, una deshidratación severa. También en ese momento hacemos algo que se llama translocación bacteriana. ¿Qué significa eso? Eliminamos bacterias que son buenas para nuestro intestino, para nuestros órganos internos, y propiciamos una flora nociva. Y ahí es donde vienen los cuadros de intoxicación alimentaria, vienen las parálisis intestinales, los hilos paralíticos, los cuadros eméticos, los cuadros diarreicos, y después el niño empieza con un proceso en que no se alimenta bien, queda con temor a los alimentos, y nosotros vamos a contribuir a que este niño más adelante tenga problemas para poder ganar peso. Es importante eso que está diciendo, doctora, porque recuerdo en mis tiempos de estudiante que los purgantes pueden provocar lo que usted está diciendo: hilio metabólico, hilio paralítico, que puede conllevar incluso a la muerte. Otra cosa importante, doctora, en el contexto de la intoxicación alimentaria, ¿cuáles son los principales gérmenes que pueden provocarla? Normalmente encontramos enterobacterias, encontramos virus, podemos en algunos casos, muy interesante, encontrar la Klebsiella, la Escherichia coli, también es otra de las bacterias que usted va a encontrar con mucha frecuencia. Ya extraordinariamente casos de pseudomonas, pero sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Y los cuadros virales, que son los virus entéricos, normalmente los que causan este tipo de cuadro. Sabemos que la vulnerabilidad de los extremos de la vida en edades son más susceptibles a este tipo de problemas, sobre todo los niños entre 1 a 5 años. Cuando hay una intoxicación alimentaria es fundamental la hidratación, doctora. ¿Qué tipo de líquidos recomienda para hidratarlo si no tenemos a mano suero oral? Normalmente se puede hacer la hidratación con agua de coco. Aunque suene increíble, pero sí, el agua de coco contiene electrolitos que nos permiten y nos favorecen que el niño se pueda hidratar. Otra forma es la preparación del suero casero, del que ya habíamos hablado en ocasión anterior, que se prepara con 1 litro de agua hervida previamente enfriada. Se le agregan 2 cucharadas de sal, 1 cucharadita de azúcar, y se puede adicionar incluso 1 cucharadita pequeña de bicarbonato para ayudarle justamente a mantener hidratado al niño. Lo que no se recomienda del todo es el uso en estos momentos de las bebidas energizantes, porque esas sí pueden provocar en nuestros niños un daño también asociado al nivel cardíaco. Entonces, excelente, doctora, siempre por todas sus recomendaciones. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos tenerla en futuras ocasiones aquí en Segmento. Queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Mi número telefónico es el 8546-6746. Estoy atendiendo en estos momentos en el dispensario Santísima Trinidad, en Carretera Norte, en barrio Huaspán Sur, y en mi casa en el barrio La Fuente por las tardes de 2 de la tarde a 5 p.m. Ya saben, amigos televidentes, en estas fiestas todo con medida para conservar nuestra salud, que es nuestro objetivo: educar en salud a la población nicaragüense. Continuamos con más de su revista Primera Hora al otro lado del estudio.